Tardes y bienvenidos a nuestro estudio bíblico para esta la 18ª semana después de Pentecostés y la quinta sesión de nuestro estudio sobre las cartas pastorales. Estamos leyendo la primera carta a Timoteo. Hoy vamos a leer el capítulo 5. Pero antes de comenzar nuestra lectura, invoquemos al Señor para que nos guíe y nos dirija durante este tiempo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias porque siempre te haces presente cuando tu pueblo busca tu rostro a través de la lectura de tu palabra inspirada. Te suplicamos, te rogamos humildemente que tu Espíritu nos gobierne y nos dirija en este tiempo de lectura para que nuestros corazones y nuestras mentes entiendan esa palabra y para que entendiéndola podamos siempre serte más fieles, más obedientes y más dedicados a los propósitos de tu reino, el amor, la paz y la justicia. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Como dije al inicio, hoy leeremos el 5º capítulo de la primera carta a Timoteo en el Nuevo Testamento. Empezando versículo 1, vamos a ver cómo es que se dice que debemos de tratar a los demás. Cuando corrijas a un anciano, no lo regañes, al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como si se tratara de tu propia madre, y a las jóvenes trátalas con todo respeto, como si fueran tus hermanas. Ayuda a las viudas que de veras necesiten ayuda. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite, así como antes ella los cuidó y los ayudó. Eso es lo que Dios quiere que se haga. La viuda que realmente se ha quedado sola confía en Dios y le pide su ayuda de día y de noche. Pero la viuda que solo piensa en divertirse está muerta en vida. Por eso, ordénales a todos que hagan lo que te he dicho, para que nadie pueda criticarlos. Quien no cuida a sus parientes, y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Vamos a parar ahí porque es un segmento bastante cerrado y que nos puede dar un poco el motivo de esa sección de la carta. Recordemos que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva. En este momento está hablando de correcciones a los ancianos, a las ancianas por aparte, y de cómo tratar a las hermanas en la fe y a las viudas. Es importante que no está de todo claro si aquí se trata de los presbíteros en el sentido de la orden eclesiástica, que en esa época a lo mejor se entendía igual como con la función del obispo, o si realmente se trata de los ancianos, es decir, los mayores en la comunidad. Da la impresión que se trata más de los mayores en la comunidad, los de la tercera edad. Y dice que hay que tener mucho respeto por los ancianos. Hay que tener respeto por los que con sus años han logrado una sabiduría y que por la supervivencia también merecen ese respeto. Siempre es un peligro para los ministros jóvenes faltar respeto a los mayores de su comunidad, que han confiado en los jóvenes para que puedan llevar el mensaje y el ministerio de la iglesia a otra generación, pero sin olvidarse de los que han estado antes. Dice que hay que respetar tanto a los ancianos como a las ancianas con mucho respeto, pero también hay que respetar a las hermanas en la fe como si fueran sus propias hermanas, siempre construyendo sobre la idea de que la iglesia es la familia de Dios en la tierra, la familia de fe. Hay la instrucción de ayudar a las viudas que realmente necesitan ayuda, pero también hay un recordatorio
manda a enseñar a la gente que si tienen viudas o personas necesitadas en sus casas o en sus familias, deben de atenderles ellos mismos. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que otros practiquen la caridad por nosotros. No podemos pedir que otros hagan lo que es nuestra responsabilidad. Como creyentes tenemos un deber para con nuestros padres, para con nuestros hermanos, para los de nuestra familia que estén necesitados. No podemos ser, como dicen, candil de la calle y oscuridad para la casa. La fe comienza en la casa y se tiene que ejercer en la casa, no solo en el templo, no solo con la comunidad de fuera. De hecho, dice San Pablo que el que no ayuda a cuidar a los familiares necesitados es peor que un pagano, ¿no? Como alguien que no cree en Dios, porque dice que es creyente, pero falta ese mandamiento que es amar a nuestros padres y a nuestras madres. También el apóstol distingue entre viudas de verdad y viudas que son personas que han quedado en viudez, pero que no tienen ningún interés en vivir la vida que se dedica a Dios. Por ejemplo, se consideraba en la iglesia primitiva, como en ese pasaje, algunas de las viudas tomaban ese oficio de viuda. Eran viudas por las circunstancias, pero adoptaron ese papel de viuda, como pensaríamos nosotros en las monjas, una vida de oración y de servicio. Claro, algunas de las viudas no estaban para nada interesadas en este caminar, en ese estilo de vida. Dice que hay que distinguir entre esas vocaciones. Ahora vamos a seguir leyendo a partir del versículo 9. Dice: para que una viuda esté en la lista de ayuda de la iglesia, debe tener por lo menos 60 años de edad y haber estado casada una sola vez. También debe ser conocida por sus buenas obras. Por ejemplo, tiene que haber criado bien a sus hijos y a sus hijas, haber recibido bien a quienes visitaron su casa, haber sido humilde con los miembros de la iglesia y haber ayudado a los que sufren. Es decir, en esta lista deben estar las que hayan hecho lo bueno. No pongas en esa lista a las viudas de menos edad, porque más tarde quieren volver a casarse y se ponen a Cristo y dejen de cumplir su promesa y no casarse y de trabajar en la iglesia, y Dios tendrá que castigarlas. Además, se vuelven perezosas y se acostumbran a andar de casa en casa para llevar y traer chismes y para meterse en asuntos ajenos y hablar de todo lo que no deben. Paremos ahí. Pablo, de nuevo distinguiendo entre viudas por oficio y viudas por las circunstancias, insiste que las viudas inscritas en la iglesia como tal, deben ser mujeres de 60 años, deben ser mujeres ya ancianas por naturaleza. En esa época, tener 60 años era ser realmente una persona anciana, no como hoy, donde todavía consideramos a las personas de 60 años relativamente jóvenes, siguen trabajando, muchos no son jubilados. Pero en esa época, tener 60 años ya era ser anciano de verdad. Y entonces decía, las viudas de verdad tienen que ser las que tienen 60 años, que solo se han casado una vez y que estén dedicadas a la oración y al servicio y que hayan comprobado su buena conducta con una vida realmente intachable. Está hablando de recibir a esas señoras como lo que pensaremos hoy en las monjas. Dice que las viudas más jóvenes deben estar libres para casarse, para tener la vida normal de cualquier otra señora joven que se ha quedado sin su esposo. Se dice eso porque dice, si toman un voto de mantenerse célibes, si se comprometen a dedicarse a una vida solo de oración y servicio, luego se pueden aburrir y pueden arrepentirse de haber hecho un voto. La cosa es que quien haya tomado un voto está comprometido de por vida en ese sistema. Dicen mejor no tomar un voto que no quiere cumplir o que de que se va a arrepentir en algún momento. Hay una sabiduría en eso. Muchas veces la gente
se apresura para tomar compromisos y luego no los puede cumplir. Dice que tomar a la ligera de esta manera a los votos es algo que Dios va a castigar. Ojo, no las critica porque quieren casarse. Las critica porque han tomado votos y luego se arrepienten de esos votos. También critica a las personas, en ese caso las mujeres, que se dedican a ir de casa en casa, no para servir, no para consolar, no para atender las necesidades del pueblo de Dios o de los necesitados, sino para contar chismes. Y no hay que ser ni mujer ni viuda para contar chismes. Hay muchas personas, hombres, también que se dedican a contar chismes y de andar de casa en casa tratando de hablar de cosas que no deben. Vamos a seguir a partir del versículo 14. Por eso, quiero que las viudas jóvenes se vuelvan a casar y que tengan hijos y se ocupen de cuidar a su familia. Así los que no creen en Jesucristo no podrían criticarnos. Y es que algunas de ellas ya han dejado de confiar en Cristo y ahora obedecen a Satanás. Si alguna mujer cree en Jesucristo y en su familia hay alguna viuda, debe ayudarla. De este modo, la iglesia tendrá una responsabilidad menos y podrá ayudar a las viudas que realmente lo necesiten. Vamos a parar ahí. Pablo insiste, las viudas jóvenes deben volver a casarse, deben de encontrar un buen marido, pueden volver a tener hijos o tener más hijos si ya los haya tenido. Deben de dedicarse a la vida de cuidar su familia, en lo que las mujeres en esa época se dedicaban principalmente, aunque podemos encontrar excepciones de algunas mujeres que tenían cuestiones de comercio, atendían a otras situaciones, pero la gran mayoría de las mujeres de esa época se dedicaban a su familia y a la crianza de sus hijos. Otra vez el apóstol nos recuerda que si hay viudas necesitadas en nuestras familias, tenemos que atenderlas. Dice que las viudas jóvenes que se vuelvan a casar y también que se dediquen a cuidar a los miembros de su familia. Es por un principio de la solidaridad. La solidaridad empieza en la casa y se extiende a la comunidad. Va a la iglesia, va a los vecinos, va hacia las demás personas, pero la solidaridad, la caridad tiene que comenzar en el hogar, en la casa, en la familia. Vamos a continuar del versículo 17. Dice, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia, porque la Biblia dice, no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo, y también quien trabaja merece que se le pague. Un buen recordatorio. Los obispos, los otros líderes de la iglesia, que hacen bien su trabajo, como cualquier otro trabajador, merecen ser pagados. Merecen estar pagados según las habilidades de la comunidad y según el desempeño que realiza. Si tiene un buen desempeño, si enseña y anuncia las buenas noticias, el Evangelio de Cristo, merece ser pagado bien, dice. De hecho, dice que merece que les pague doble. Porque no hay que impedir al buey que desgrana el trigo. No hay que ponerle bozal al buey, al animal que va para ayudarnos a desgranar los granos para que podamos comerlos. ¿No? Dice, y quien trabaja merece que se le pague. Muchas veces tenemos la idea que todos los líderes de la iglesia deben trabajar de manera gratuita siempre. El problema con eso es que es difícil trabajar todos los días de la semana fuera de la iglesia, fuera de la comunidad, y luego hacer un buen trabajo con las pocas oportunidades que quedan. Los ministros, cuando las circunstancias así lo permiten, deben estar totalmente dedicados a su ministerio, a servir a la iglesia y a la comunidad, a los necesitados. Sigamos. Cuando alguien acuse a un líder,
Pídele que presente a 2 o 3 testigos. Si no lo hace, no le prestes atención. Si alguno de los líderes sigue pecando, corrígelo ante toda la iglesia, para que los demás tengan miedo y no hagan lo mismo. Parar ahí en esos 2 versículos. Cuando se le acusa a un líder de la iglesia, es importante poder distinguir entre acusaciones serias, válidas, y acusaciones que solo son molestias o inventos. Es un tema delicado porque, por un lado, queremos proteger a los miembros de la comunidad. Queremos evitar que los líderes de la iglesia sean malvados, que cometen pecados contra personas inocentes, personas vulnerables. Eso es muy importante. Y por lo general, por ejemplo, en la iglesia episcopal, hacemos el buen trabajo de proteger a las comunidades cuando se le acusa a un líder ordenado. Por el otro lado, hay algo que tenemos que también guardar, que aquí el apóstol nos recomienda, que es de no recibir acusaciones si no hay alguna evidencia, si no hay algún testimonio de 2 o 3 personas, alguna cosa que pueda comprobar de que las acusaciones pueden ser muy válidas. Porque hoy en día es muy fácil lanzar acusaciones contra cualquiera y todo el mundo viene a destruir, a castigar a la persona que ha sido acusada de algún crimen, cuando puede ser una persona inocente. Y lamentablemente tenemos una cultura que lanza acusaciones, pero cuando se descomprueban las acusaciones, hay muy poca energía que va para defender la inocencia de personas falsamente acusadas. Dice aquí que hay que evaluar, discernir entre lo válido y lo que son mentiras, las calumnias. Y también dice que hay que castigar a los líderes de la iglesia que no se enmiendan sus vidas o que siguen en un estado de pecado frecuente y notorio. A partir del versículo 21. Dios y Jesucristo y todos los ángeles que Dios ha elegido están escuchando lo que te voy a decir. Obedece todo lo que te he ordenado hacer y sé justo con todos, sin tener favoritos. Antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien, porque si esa persona hace algo malo, tú serás también responsable de lo que haga. Tú mismo debes apartarte del mal. Vamos a ver esta sección. Pablo invoca al Dios Padre, a Jesucristo, a todos los ángeles electos como testigos de lo que quiere decir a Timoteo. Le dice que Timoteo debe tener mucho cuidado con ordenar nuevos ministros para la iglesia, para seleccionar nuevos líderes. Porque si ellos se comportan mal, entonces Dios va a pedir que Timoteo rinda cuentas sobre esa decisión y esos nombramientos. Dice que será responsable Timoteo por las malas acciones de los ministros que él ordena o nombra. Y le manda a Timoteo ser justo y no tener favoritos. Es muy feo en la vida de la iglesia que los pastores o los sacerdotes, los obispos tengan favoritos en la comunidad. Claro, siempre va a haber situaciones donde algunas personas, por la cercanía, porque son muy colaboradores y todo, que tengamos cierta inclinación a favor de ellos, cierta simpatía que nos pueden provocar. Pero la tarea del pastor, del sacerdote, del obispo, es ser justos y equilibrados con todos. No tenemos que tener favoritos. Tenemos que ser tan estrictos con los que nos caen bien como con los que no nos caen bien. Tenemos que ser tan misericordiosos con los que no nos caen bien como con los que sí nos provocan esa simpatía o esta amistad. Termina el capítulo en la siguiente sección. Dice: como casi siempre estás enfermo del estómago, no bebas solo agua, sino también un poco de vino. Algunas veces podemos darnos cuenta de que una persona está pecando aún antes de que se le juzgue, pero otras veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Lo mismo pasa con las buenas acciones. Algunas se ven con facilidad, pero otras no. Sin embargo,
ninguna de ellas quedará oculta. El versículo 23 es una recomendación de salud. Le dice a Timoteo que no beba solo agua, sino también un poco de vino. Recordemos que en los tiempos antiguos no siempre se podía tomar el agua que la gente tomaba no siempre tenía buena calidad, y entonces lo mezclaban con vino o con granos para producir cerveza, para tomar algo potable, ¿no? Para matar los organismos que pueden estar en el agua, para enfermar nuestro estómago. Entonces, Pablo no solo se interesa por el bienestar espiritual de su colega en el ministerio, sino también se preocupa por su salud física. Buena recomendación es que tenemos que cuidarnos la salud física en la misma manera que cuidamos la salud espiritual. Con lo demás, nuestras acciones las tenemos que discernir, tenemos que ver, siempre ir a hacer lo mejor, siempre tratar de tomar buenas decisiones y cumplir con buenas acciones. No siempre salen las acciones que pensamos que son buenas como realmente buenas, pero damos el mejor esfuerzo. Pero tenemos que recordarnos que ninguna acción quedará oculta delante de Dios, que todo lo ve. Tendremos que rendir cuentas por lo que pensamos, por lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Ahora vamos a terminar nuestro estudio por esta semana, pero antes de despedirnos quisiera de nuevo invocar al Señor con las palabras del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo en esta tarde. Recuerden que tenemos el estudio bíblico todos los jueves a partir de las 6 de la tarde en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Y todos los domingos tenemos la liturgia en la iglesia a las 11 de la mañana, y también tenemos una liturgia en línea a esta misma hora por YouTube y por Facebook. De nuevo, muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén.